Ya está grabando. Cuando quieras. Está grabando, espera. Entonces, compartir pantalla, share screen. Aquí. Cristian, activa tu cámara, que con la bomba se ha desconectado. Allow Zoom to share, open, ok. ¿Estáis viendo o no? Sí, a ti. Yo te veo a ti. No No veo tu pantalla. Ok, a ver, espera. Share screen. Desktop, share. Ahora. ¿Veis mi pantalla? Sí. Yes. Bueno, como decía, esto viene un poco a colación de lo que explicó recién Quique, porque, bueno, uno de los problemas con los cuales me encuentro bastante a menudo es justamente el de estilar iconos, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, en el caso nuestro de Flash, cada vez que viene una revisión, vienen muchos to-dos, y cuando yo veo botón extra no alineado, digo, cuando viene un to-do de esos, ya empieza la historia, ¿no? Yo ahí pagaría no sé si tienes que aceptar algo. ¿Puedes volver a la screen anterior donde que salió un mensaje de Zoom diciendo que Sí. se podía grabar tu pantalla? ¿Yo? Sí, Sí. sale un ¿Qué tengo que momento hacer? así de la presentación. Sí. Es para que luego no nos vaya a quedar el vídeo mocho. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Perdona? Si sales de la presentación, había en tu escritorio un mensajito que ponía, ajá, Ahí. dale, Open. supongo que sí. A ver si permites que Zoom te... Yo creo que sí, ¿no? ¿Está Sí, permitido? dale aquí, vale, que pone que está, ¿no? Sí. Sí. Vale. Bueno, confiemos que sí. Vale, perfecto. Vale, seguimos con el Most Wanted. Pues bueno, exacto. Cuando yo tengo que ponerme a cambiar algún estilo de alguno de estos iconos, pagaría porque alguien me diga, ve y cámbialo aquí, ¿no? ¿Cuánto? Pero no es así. Estos iconos están aplicados en muchas páginas distintas y en los distintos formatos, ¿no? Y en algunos casos no tienen el mismo estilo. Ya. Por ejemplo, no sé si veis aquí la camarita extra, con respecto a esta, es como que están en negativo, ¿no? Una de la otra. Y la pregunta siempre es, ¿desde dónde le cambio yo el estilo al icono? Entonces, lo primero que quería presentarles es cuáles son los iconos, cómo los tenemos hoy en día, ¿no? Que no todos tienen la misma estructura. Recién Quique nos mostraba el SVG cómo venía, que el que nos pasó la diseñadora tenía como algunas clases ya metidas dentro, ¿verdad? Pues nosotros, en el caso de agregar a la lista, tenemos un SVG con una clase propia, pero si nos fijamos ahí no hay ningún viewbox, ¿no? El de la cámara abajo sí tiene un viewbox definido. Sí, sí. En el caso del icono extra directamente es código. Es código puro y duro, ¿no? Sí. No es un icono en sí como tal, ¿no? Y el social share, en el código de Flash lo encontramos de dos formas distintas. Por ejemplo, en el componente Traxbox Content es un font awesome directo, ¿sí? Perdona, puede ser, en el Traxbox Content está usado como un componente de React, que es el Social Share Display. Pero si vamos a Generic Audio lo tenemos como un font awesome directamente. Entonces, claro, no es fácil estilar esto y que todo sea uniforme, ¿no? Por ejemplo, si vamos a ver el caso de los podcasts, ¿sí? Vemos que cada ítem es un componente que se llama Generic Audio, ¿sí? Que es este de aquí, que contiene a su vez otros componentes. Tenemos el botón play y tenemos el Traxbox Content, que es el que contiene a todos estos iconos. El video icon es un componente en sí mismo. El extra, como veíamos recién, es parte del código, está dentro del código de Traxbox Content, y los otros dos iconos también son componentes de React. Entonces, claro, a veces hay que cambiar el tamaño, hay que ajustar alturas, hay que ajustar distancias o incluso los colores. Y la pregunta para mí es, ¿desde dónde hay que hacerlo o desde dónde está hecho
y dónde modificarlo, ¿no? Porque este Generic Audio, además, está dentro de estos otros padres. Yo no sé si lo que toca es trabajar en Generic Audio, en Track Audios, en Slider Page, en Podcast List o en Podcast. Entonces, lo que se me ocurría, que quizás, no sé si es viable, es decir, bueno, definir, una vez que tenemos los SVGs que nos van a pasar los amigos de diseño ya bien limpios, como tú decías, bueno, nosotros en el front, ¿desde dónde tenemos que estilar los iconos cuando tienen que estar customizados? Algunos ejemplos más. Esto es en el podcast de tablet, ¿sí? Los dos primeros iconos, el de la cámara y el extra, hoy por hoy están estilados desde podcast. ¿Sí? El social share comparte estilos de distintos componentes, de distintos archivos de CSS. Que se están pisando. Cristian, cierra la ventana, no saltes. Tiene un color aquí hay otro color en este caso, que a mí me da que en Generic Audio no lo necesitaríamos ese código, ¿no? Y el sumar a la lista y el botón cerrar, que yo no lo veo porque tengo vuestras caras aquí, ¿sí? ¿Sí? Ya, bueno, desde otro componente que se llama Social Share. Che, ¿yo puedo sacar esto? Sí, ahí. Perfecto. Y ahora, el botón de aquí, por ejemplo. Eso es un ejemplo más, ¿no? El Show More. El Show More, en algunos casos, es un más dentro de un código, y en algún caso es un font awesome, hemos encontrado. ¿Sí? El archivo Generic Audio define estilos para Show More en dos partes distintas, para el mismo formato. Estamos hablando de desktop, ¿no? En la línea 241 define la posición, y en la 280 y algo define tamaños. ¿Sí? Me parece que todo esto vamos a tener que limpiarlo en algún momento y que nos quede más claro, por lo menos, ¿no? Para los que vamos a trabajar allí. Sí. Y esto es necesario porque también están estos otros iconos. Hay muchísimos iconos de redes sociales, porque cuando incluso ampliamos y queremos ver más redes sociales, hay muchos iconos más, y se invierte muchísimo tiempo, muchísimo trabajo. Entonces yo me hacía algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, no sé si para cada icono podemos determinar en cuántos componentes se utiliza o cuántos estilos diferentes presenta cada uno. Quizás podemos definir un estilo básico y después desde qué componente tenemos que nosotros, desde el frontend, tunearlo, ¿no? Básicamente esta es mi problemática. Vale. Sí, estos son más ejemplos que no, bueno, ya no tiene sentido. Pues de esto trataba. Vale. La respuesta rápida, que sería como la regla general, pero que luego obviamente tenemos que sacar reglas específicas, tenemos que ir a acercarnos cada vez más a cómo funciona Styled Component, ¿vale? Entonces, cada icono debería de tener sus props que lo definan, ¿no? O sea, al final, si está en negativo o si no, debería de ser el mismo icono simplemente con unas props que se lo definan, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, a ver si yo tengo por aquí el Visual Code abierto, porque puedo intentar irlo a hacer como algo de esto para que lo veas, el enfoque que yo hubiera seguido más o menos, ¿no? Si hubiera empezado por ahí. Voy a compartir la mía ahora. A ver. ¿Tengo que yo sacarla, Chris, o...? Vale, sí. ¿Cómo hago? A ver, espera. Arriba. Stop. No. Arriba. ¿Esta? Yo sigo viendo tu pantalla, bien. ¿Y cómo la saco? No, arriba. ¿No? En la pantalla donde estás compartiendo. Nosotros no vemos los botones que te pone Zoom. Hay un botón que pone Stop Share o... Sí. Aquí está. Ahí está. Listo. Vale. Entonces. A ver, ahí por aquí. Ahora estáis viendo lo mío, ¿no? Sí.
Voy a ir acá para ya luego enlazarlo con la siguiente presentación, ¿vale? Voy a traerme un boilerplate que tengo de React para hacerlo un poco más rápido. A partir de ahí lo vamos... Una pregunta, ahora que has dicho la palabra clave. Boilerplate. ¿El boilerplate ese que les habéis hecho a los del bootcamp está en algún sitio en abierto? Este mismo que tengo yo es el mismo. Perfecto. ¿Lo podemos coger de algún lado? Espera. No. Sí, es este link, está abierto y está en GitHub. Vale, merci. Paso el link ahora por ahí, ¿vale? Vale. Poner 2020 0320, ¿vale? Esto lo que tiene es ya algo de router y... ¿Vale? Entonces, aquí hay algunas cosillas. Uy. Tiene que haber, bueno, hay de todo un poco. Una ruta con un component form. Voy a poner ahora otra con iconos, ¿vale? Aquí. Venga, va. Es Coño, no autocomplete. funcionan los shortcuts, tío. ¿Qué coño pasa? Se te borra. No me jodas, tío. Sin esto no puedo, ¿eh? No me sale. ¿Ves allá? Vale, está Ahora, ¿no? actualizando el de esto y... Sí. ¿Qué pasa? Estamos despegando. A las mierdas. ¿Vale? Que no me hace caso de... Bueno. Muy bien. A veces pasa que se quedan colgados los plugins. Como el Visual Code está hecho en React, peta por todos lados. Mira. Si estuviese hecho en Java. Vale. Ok. Ahora sí. ¿Vale? Y aquí lo que haremos será... Vale. Ahora entiendo que aquí había algo que petaba. Debe de haber aquí algo del use form, de los custom hooks. Pero... Source custom hooks en el index no lo encuentra. Use form, from use form. Pues no. Ah, que está aquí mismo, coño. Vale, esta era la página de form. Voy a poner la página de los iconos. Es este componente que está acá. Vamos acá. Y... Vale. Os recomiendo este plugin. Se llama... Ah, muy bien. Tab9. De verdad, para escribir es impresionante. Vale, ¿cómo se...? Claro, no. ¿Cómo se llama? Tab9. Mira. Esto. O sea, si os fijáis, la forma que tiene de... Cuando empiezas a escribir, supuestamente tiene como un algoritmo de inteligencia artificial que te predice el código que vas a escribir
Y es acojonante lo bien que lo hace. Lo juro, ¿eh? Dome. Vale, entonces, tenemos esto, mi component es icons. Y ahora en principio, si voy aquí, ¿no? ¿Qué pasa con mis icons? ¿No tienen Y en icon, no hay Es icon. icon, no icon. Icon, el path has puesto icon, no icons. icon? Vale, cons. Tiene como un borde, ¿no? O algo, que tiene un reset. Es posible. A ver. Bueno, voy a... ¡Ah! Me está dando cancercito. Una embed style. Vale. Ahora vamos a pillar el icono de la cámara, a ver si lo logro encontrar. FM, por ejemplo, ¿me ayudáis? Static, ¿no? Static, sí. Static icons. Y ahí tienes para elegir. Aquí está, ¿no? Mm. Vale, vamos a llevárnoslo acá. De momento lo voy a crear aquí. Vale, voy a poner... Vale. Y aquí ahora que lo tenemos, esto, ¿vale? Lo que yo hago normalmente es, primero, estos también se los quito. Bueno, y el X y el Y tampoco le hacen falta a este nivel. Esto tampoco le hace No, falta. no. ¿Vale? El viewbox, este style con el enable background, entiendo que es lo que lo está haciendo responsive, con lo cual sí que sería Sí, conveniente. esto sí que hace falta. El viewbox y el style, sí. El XML version tampoco haría mucha falta normalmente. Esto tampoco. No, lo de arriba también nos lo quitamos. Y el ID Sí, este, pues tampoco. no. ¿Vale? Y esto, ¿vale? Me lo sacaré de acá y me pondré aquí en icons un component que sea camera.js, ¿vale? Y aquí devolveremos esto, ¿vale? Ujú. Y si vemos, aquí ahora no tenemos nada de estilos, solo tenemos un path, ¿vale? De entrada le va a pasar aquí un prop, que es el color, y aquí a este le va a poner un fill con el color, ¿vale? Ujú. Ahora, en principio ya este no me hace falta, lo voy a borrar. Y si voy ahora a mi... Voy a hacer esto un poco más grande. Acá me lo puedo importar. Cris, una pregunta. ¿Por qué el viewbox queda en 200 y 200? Bueno, en este caso, el viewbox sí no lo podemos modificar porque son como las reglas al final de la proporción, lo que dice que el componente es de 200 por 200 y eso es lo que está definiendo que cada trazo del pad sea relativo a esos 200 por 200. Si Ah, lo cambiamos aquí, se nos va la ventana por completo. Mira, vamos a hacer Es, es la mesa de trabajo que hemos utilizado antes en Illustrator, Ari, ¿te acuerdas? porque, Es la claro, mesa claro, claro. blanca. Cuando nos han pasado el icono este de Remove from my list, La no ventana, tenía exacto, la ventana en la que tenía lo han sin creado viewbox ellos era 200 por y yo me 200. volví loco poniendo ahí proporciones hasta que quede más o menos No, es una locura. bonito. Eso sí no lo he importado bien. ¿Dónde coño está ahora? Que estoy escribiendo mal, tío. Estoy en Pages. Cámara JS.
No lo he puesto dentro del source component. ¿Cómo me reconforta, Chris? No necesitarías el... Claro, pregunta, tonta. ¿No, No. ¿no conoces el index que le puedes obviar todo eso? No, lo que... Y aquí tengo export default. No, pero es tan raro. A menos que hiciera aquí un... Exacto. Al final algo así para tener todos los iconos aquí. ¿Vale? Y ahora cuando vaya acá... Ya. Ahí. Lo mismo, tío. File to compile. Pero ¿por qué en el índice le borras, en el index.js le borras del cámara el .js extensión? Bueno, no me hace falta. O sea, claro, ni idea, ¿eh? Que digo, No. no, Lo que no vale, o entiendo sea, es... la extensión de esto. Camera icons, Es como si... components icons. Pero no está en la misma carpeta, Chris. Vale, ya está. Ahora sí lo está pillando. Ahora ya está. Ahora lo que está pasando es que esto tiene aquí un style y los styles en React no van así, sino que Ya. van... ¿sí? Como un objeto. ¿Vale? Vale. Entonces al path yo le he dado esto, ¿no? Al final cada uno o sea, lo estoy pasando al fill, ¿no? Si le pasara el stroke, sería esto, porque el path está definido así, ¿no? Sí. Aquí lo guay ahora, ¿no? Es que si yo le paso, entiendo, un width aquí, ¿me lo respeta? Vale, genial, ¿no? Claro. O sea que ya puedo tenerlo incluso en responsive, ¿no? Y podría tener para el icono de la cámara las dos variantes, ¿no? Porque al final, bueno, aquí la cámara es un poco diferente en el sentido que tiene como un rectángulo y adentro tiene el simbolito, ¿no? Que al fin, que sí que probablemente tuviéramos algo así con el de esto dentro. Lo digo porque si al final el icono de la cámara siempre lo tenemos que utilizar de la misma manera, pues sería ideal que no haga falta que a veces esté dentro de un div, que adentro no esté dentro del div, que a veces, ¿no? Que todo eso tan distinto. Entonces, ¿cómo lo podríamos jugar aquí con esto? Pues sabemos que tenemos un rectángulo, ¿sí? Sabemos que aquí le pasaremos un width que de entrada podrían ser 20 y un height que serán 20, ¿sí? Y el color, ¿vale? Entonces el color o el modo, si quisiéramos, que fuera en negativo o en positivo, es lo que yo haría en este caso particular, ¿vale? Definir aquí algo como un objeto, ¿sí? Algo como esto, que sea normal, ¿sí? Y aquí decir, pues div bg es gris, ¿no? O sea, era un... Ahora me lo invento. Y el icono que tenía como un negro, ¿no? No me acuerdo ahora si... Icon color, pues... algo así. Y luego tendríamos el negativo, ¿no? Que sería, pues esto mismo, pero con los colores invertidos, ¿cierto? Aquí el negro y aquí esto. Sí. Ahora este div, vuelvo, sin que tenga que ser tan inline ni nada, ¿vale? Y además, si yo le pasara aquí el color, si lo quisiera en normal o si lo quisiera en... ¿no? Esto por defecto será normal. Y acá yo puedo hacer el modo de mi icono será pillar de este objeto la versión de normal y de negativo, ¿no? Vale. Con esto, si lo destructuro, además, podría sacar aquí el div bg y el icon color. ¿Veis el plugin que bien funciona? Joder. Una locura. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos también
bueno, el width, si lo quisiéramos hacer bien, ¿no? Será Sí. un width en píxeles, en este caso, si fuera el caso. El height, un height en píxeles. Y un background color del div bg. ¿Sí? Y ahí, ahora lo que nos faltaría sería esto. ¿Vale? Otra cosa, se supone que aquí el width o el height, si en este caso es un SVG que nosotros hemos determinado ya con la fase de diseño, que tiene unos 4 píxeles de margen, con lo cual no haría falta esto. Pero si nos damos cuenta, aquí no será lo que está sucediendo, ¿no? O sea, aquí seguramente está pegadísimo al borde, ¿no? Bueno, de hecho se sale por un lado y arriba y a la derecha no llega. Pero podría, en este caso, ¿no? Hacer este ajuste yo aquí, ¿sabes? Diciendo, vale, pues el width, yo quiero que sea el width de mi icono, menos 8, quizá, para quitarle de lado y lado, ¿no? O sea, podría jugarlo un poco desde aquí. Venga. Vale, el color le he pasado normal, ¿no? Ah, vale, pues le pasé a otra cosa. ¿Vale? Ahora podría yo moverlo o hacer lo que quisiera, pero la idea es que si yo le pongo aquí el color en negativo, ¿vale? Poderlo cambiar. A lo mejor en negativo, el icon color debería ser... Y yo tengo una pregunta ante esto, Cristian. En muchos casos, el color normal y los pseudoestados van a ser los mismos para todos los iconos. Entonces, tenerlo replicado en cada icono no es replicar mucho todo el rato el mismo código. Los colores, dices. Sí. Sí, bueno, aquí incluso lo que tendríamos que hacer entonces es como un componente icon, ¿sí? O sea, imagínate que Sí. aquí yo me creo un icon JS, que es el que tiene toda esta lógica. Vale, es esto lo que pensaba yo. Porque digo, luego si quieres cambiar toda la paleta de colores de la página, a lo mejor es un follón y te dejas algún icono suelto siempre. Claro, no. Entonces aquí lo ideal sería tener un pseudo de esto, ¿no? Que sea icon, al que yo, aquí sí que probablemente le podría yo pasar el icono que quiero y que este tenga toda esta lógica y él sea el que se trae el icono. Mira, aquí lo que podríamos hacer entonces para abstraerlo sería, imagínate que me importo el cámara, ¿vale? De cámara, ¿vale? Y aquí ahora tengo algo como esto, en el cual yo le digo cámara es el componente cámara, ¿sí? Y entonces aquí lo que tendré que hacer es, me pasarán por props el icon que quieres poner y el modo. Entonces, aquí lo que tendré que hacer yo es un icon component, será icons con el icon para pillar, si me dices cámara con un string, pillo de este objeto y pillo el componente de la cámara de verdad, ¿vale? Y el modo. Con el modo hago esto mismo. ¿Vale? Y una vez que tengo esto, al final lo que tendré que hacer aquí será pintar el icon component con lo que se espera esto, con el width, ¿no? Con el width. Voy a quitar los paréntesis, esto que no hacen falta. Con el width, con el height. Claro que en este caso también irían por prop, ¿no? En el icon. Sí, o en algo como esto. Podríamos tener los sizes, ¿no? Sí, small, medium. Exacto. Sí. Un small que tenga width 20, height 20, por ejemplo. Y aquí, así como hacíamos lo otro, tendríamos un width y un height igual a sizes.el size que le hayamos dado por aquí. Vale. Entonces, digamos que el modo de entrada será normal y que el size será
small, ¿vale? Entonces ahora yo tengo mi componente aquí, le puedo pasar el width, le puedo pasar el height, le puedo pasar el otro que se espera, que es los colores, ¿no? El div bg y el icon color. Y que sea él el que lo interprete. ¿Y el icono qué es, no? El icono que es lo está pillando él mismo. Vale, icon component, icon second. Vale, wow, vale, ok, sí. Listo. Sí. ¿Vale? Qué chulo. Aquí me falta el mode. Y tener algo así. Y este componente ahora ya sería mucho más dummy, porque no necesita ni los modos, ni nada. Y estos serán unos props. El width, el height, y esto que le vendrá también del padre. Ahora lo que faltaría es que donde lo estemos pintando, ¿sí? Aquí, en lugar de esto, nos traeremos icon. Venga. ¿Sí? Y aquí pondríamos icon con el prop que recibía, con el prop icon. Cámara. ¿Vale? Teníamos el modo y el size también, que por defecto le hemos dado todo. A ver si ahora peta todo. ¿Vale? Tenemos la camarita y le podríamos decir mode igual a negative, por ejemplo. ¿Vale? Oye, qué chulo, ¿eh? Qué Qué bueno. divertido. Qué bien. Claro. Es un poco la idea para estandarizar los iconos y que por lo menos si tenemos que hacer algún ajuste porque no podemos, con el Illustrator no nos da o no sabemos cómo, lo haríamos en cada uno, pero luego ya tenemos un componente icons que se encarga de que todos funcionen igual. Eso está súper bien. Vale. ¿Vale? Os lo subo también y ¿tenéis alguna otra duda? Una pregunta. Bueno, dos. La primera es, o sea, ¿en qué momento, o sea, y cómo harías para pasarle los iconos distintos? O sea, los dibujos distintos. ¿Cómo? ¿Enlazas la imagen? No, mira. O sea, aquí ¿Sabes? tenemos el icon, ¿sí? Aquí tiene la cámara. Si tuviera Tenemos la otro, cámara, vale. tendría ¿La otro cámara de más. dónde viene? La cámara es este otro componente que es un SVG solamente. Y esto hay que hacerlo por cada icono. Claro. Vale. En este caso porque son todos custom. Si fuera un font awesome ya no te hace falta, ¿no? Pero No, bueno, claro. por eso lo Vale, bueno es que si utilizamos una librería de iconos, pues ya se estandarizan todos. Ujú. Vale. No, vale, dudaba en eso, en cómo le pasabas cámara al componente icon, porque es Claro, eso, ese es hay el que truco limpiar el aquí. código y entiendo que a veces, aunque nosotros establecemos una manera de hacerlo, no quedará limpio siempre, ¿vale? Claro. Aquí el truco es que yo le paso a mi componente icon un string cámara. Y con ese string cámara, él pilla de aquí el componente, ¿sabes? De icons de este objeto. Esto es un string, pero el value es el componente que me he importado. Entonces aquí al ponerlo así, me estoy sacando del objeto el que se llame cámara. Y esto ahora es un componente de React que si lo instancio, pues se convierte. Sí. O sea, eso sí que lo pillaba. Lo que me quedaba la duda era eso, que aquí la haremos con un icono, pero cuando obviamente van a haber 1000, ¿cómo pasabas las diferentes formas? Vale. Y para los pseudoestados, ¿cómo haremos con esto? Como el active y el no sé qué y no sé cuánto. Exacto. Claro, ahí probablemente cada uno tenga el suyo, ¿no? Porque ahí sí que el active de la cámara no será el mismo que el active del extra o del otro. Claro, ahí sí que tenemos que hacer por hoja de estilos. ¿Por hoja de estilo o por atributos del O por SVG cada atributos uno? del SVG, claro. Y en esto la única cosa que me preocupa es que una cosa es que tenemos que ir hacia un estándar, ¿vale? Que por ejemplo es lo que decíamos de los stateless components, es decir, tendríamos que definir cuál es el estándar hacia el cual vamos, porque el problema de esto es que, por ejemplo, en este caso la cámara, es decir, si todos los iconos tienen el mismo funcionamiento, esto es lo que tú has dicho, pero luego, por ejemplo, es lo que decimos, si hay un elemento, por ejemplo, que en Flash me parece que hay alguno que
va un poco dependiendo de situación. Entonces, a lo mejor ese no se ha de llamar directamente, sino que no se ha de embeber dentro de un componente icon, sino que se ha de mantener separado. Lo digo porque lo que yo creo es que se tendría que estandarizar bien esto, es decir, definir bien cómo vamos a trabajar, porque si no el problema es que cada uno va haciendo pequeñas variaciones y al final nos volvemos locos porque al final uno lo ha hecho de una manera, el otro un poco distinto y luego cuando queremos estandarizar es un follón. Correcto. Sí. Yo creo en eso, Carla, que sería bueno poder... Como Nexus es un proyecto más o menos complejo que lo tiene todo, vamos a intentar que Nexus sea el primer estándar que hagamos para todas estas cosas y a partir de ahí desacoplar lo que es parte de estándar y parte de proyecto y lo vamos trabajando. Bueno, ¿Ahora va a explotar la bomba otra vez? no. Less than a minute. Ajá. Vale. Y volvemos con lo del Una pregunta formulario. más rápida. Si todos los SVGs van a tener margen de 4 píxeles, ¿cómo lo alineo a un texto? Margen left de -2 píxeles para el primer elemento. Toma. ¿Cómo? O sea, Me queda siempre, igual. por defecto, tendrán un margen negativo. Sí, de -2 píxeles. Cuando lo necesites alinear. Alinear. En el primer child. No lo pillé. ¿Qué? El texto y el Pon lo icono que con tienes un en margen. pantalla, Lo que el tenemos que ejemplo hacer... tú.